Se llevó la mano al cuello y aflojó ligeramente el nudo de la corbata de seda, sintiendo como la tela resbalaba entre sus dedos como agua fría. Ese gesto, pequeño y casi imperceptible, fue el único signo de vulnerabilidad que se permitió en todo el día. Sus ojos, cansados y enrojecidos por las horas frente a las pantallas de las computadoras, se desviaron hacia el marco de plata que descansaba en la esquina del escritorio, medio oculto por una pila de contratos pendientes. Era una fotografía antigua, tomada hace casi una década. En ella, Ana sonreía con una luz en los ojos que Roberto ya no recordaba haber visto recientemente, y Lucas, su hijo, estaba sentado en sus hombros, con las manos aferradas al cabello engominado de su padre como si fuera la cosa más segura del mundo. Roberto extendió el dedo índice y trazó la silueta borrosa de su hijo en el cristal del marco. Había una distancia abismal entre el hombre que aparecía en esa foto y el que ahora contemplaba la ciudad desde su torre de marfil. Había construido un imperio para protegerlos, para darles todo lo que él no tuvo, pero en el proceso, se había convertido en un extraño dentro de su propia fortaleza. El teléfono sobre el escritorio vibró, rompiendo el hechizo del silencio. Roberto no se sobresaltó. Estaba acostumbrado a las interrupciones constantes, pero esta vez, el nombre que apareció en la pantalla no era el de su asistente ni el de ningún cliente importante. Era un mensaje de texto de un socio, Javier, con quien había almorzado Earlier ese día. El mensaje era breve, casi casual, pero las palabras se clavaron en la mente de Roberto como agujas finas. Por cierto, vi a Ana en el centro comercial cerca de tu casa. Parecía esperada. Llevaba ese vestido azul que le regalaste en su cumpleaños. Iba con prisa, pero sonreía. Roberto leyó el mensaje 3 veces. El vestido azul. Lo recordaba bien. Era uno de sus favoritos, pero Ana rara vez lo usaba fuera de ocasiones especiales en casa. ¿Por qué estaría sonriendo en un centro comercial un martes por la tarde? La duda, esa semilla venenosa que había intentado arrancar de su mente durante semanas, comenzó a echar raíces con fuerza renovada. No era la primera vez que escuchaba comentarios velados, susurros en los pasillos de los clubes exclusivos a los que pertenecía, miradas compasivas de colegas que creían saber algo que él ignoraba. Se dejó caer en la silla de cuero, sintiendo como el material crujía bajo su peso. El cuero era suave, perfecto, pero se sentía frío contra su espalda. Cerró los ojos y trató de visualizar la escena que Javier describía. Ana, su esposa, la mujer con la que había compartido 20 años de vida, caminando con prisa, sonriendo para alguien más. La imagen le provocó un nudo en el estómago, una sensación física de vacío que nada del dinero en sus cuentas bancarias podía llenar. ¿Quién era el destinatario de esa sonrisa? ¿Era posible que después de tanto tiempo, de tanto sacrificio, ella hubiera buscado calor en otro lugar? La idea era insoportable, no solo por el dolor de la traición, sino por la confirmación de su propio fracaso como marido. Había estado tan ocupado construyendo el futuro que había olvidado habitar el presente. El trabajo había sido su refugio, la excusa perfecta para no enfrentar la silenciosa erosión de su matrimonio. Cada hora extra, cada viaje de negocios, cada cena cancelada había sido un ladrillo más en el muro que ahora los separaba. Se puso de pie nuevamente, incapaz de permanecer sentado. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. La ciudad brillaba indiferente a su angustia. Miles de ventanas iluminadas, miles de historias ocurriendo simultáneamente, y él se sentía excluido de todas ellas. Recordó la mañana de ese mismo día. Ana había estado en la cocina, preparando café, pero apenas habían intercambiado palabras. Ella le había preguntado si llegaría tarde, y él había respondido con un monosílabo mientras revisaba los correos en su tableta. No había visto la sombra que cruzó los ojos de ella. No había notado cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Ahora, con la perspectiva de la noche y la soledad, ese momento cobraba un significado ominoso. ¿Era resignación lo que había visto en su mirada? ¿O era alivio? El silencio de la casa por las mañanas se había vuelto tan habitual que ya no lo notaba, pero ahora, en la quietud de la oficina, el eco de ese silencio lo atormentaba. Tomó el teléfono en su mano, sopesando la idea de llamarla. Su dedo Javert sobre el botón de llamar. ¿Qué le diría? ¿Le preguntaría directamente sobre el vestido azul? ¿Le acusaría basándose en un comentario de segunda mano? No. Eso solo provocaría una discusión, más distancia, más puertas cerrándose. Pero la inquietud era un animal vivo dentro de su pecho, arañando sus costillas. Necesitaba saber. Necesitaba ver con sus propios ojos. La confianza,
Esa base fundamental sobre la que se construye cualquier hogar, se había agrietado tanto que cualquier viento podía derrumbarla. Roberto sintió una oleada de vergüenza. Él, un hombre que negociaba millones sin parpadear, tenía miedo de llegar a su propia casa. Tenía miedo de lo que podría encontrar, o peor, de lo que podría no encontrar. El miedo a la soledad absoluta era más paralizante que el miedo a la verdad. Decidido, guardó el teléfono en el bolsillo de su saco y comenzó a apagar las luces de la oficina. Uno a uno, los interruptores hicieron clic, sumiendo el espacio en la penumbra. Solo quedó encendida la lámpara del escritorio, proyectando una luz amarillenta sobre la fotografía familiar. Roberto la miró una última vez antes de cubrirla con un marco boca abajo. No podía soportar ver esas sonrisas en ese momento. Tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, un ritmo solitario que marcaba el compás de su ansiedad. El ascensor tardó una eternidad en llegar, y durante esos minutos de espera, Roberto se miró en el reflejo de las puertas de acero inoxidable. Vio a un hombre de mediana edad, con el cabello empezando a platearse en las sienes, con líneas de expresión marcadas por el estrés y la preocupación. ¿Quién era ese hombre? ¿Era el proveedor exitoso o el esposo ausente? El reflejo no le dio respuestas, solo le devolvió su propia mirada inquieta. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el aire del vestíbulo era más fresco, olía a limpieza y a noche. El guardia de seguridad, un hombre mayor que lo conocía desde hacía años, le hizo un gesto de despedida desde su puesto. Buenas noches, señor Roberto. ¿Se viene tan temprano? La pregunta, inocente y rutinaria, sonó como una acusación en los oídos de Roberto. Temprano. Para él, las 8 de la noche era temprano. Esa palabra resaltó la aberración de su vida. Sí, se iba temprano. Demasiado tarde para la cena, pero demasiado temprano para sus estándares habituales. Sí, José. Buenas noches, respondió con la voz ronca, evitando el contacto visual. Salió del edificio y el aire de la noche lo golpeó en la cara. La ciudad era un organismo vivo, ruidoso y vibrante, pero él se sentía desconectado, como si estuviera viendo una película sin sonido. Caminó hacia su coche, un vehículo elegante y discreto que valía más que la casa de la mayoría de sus empleados. Al entrar, el interior olía a cuero nuevo y a ambientador de lujo, un aroma que normalmente le daba una sensación de control y poder. Hoy, sin embargo, el olor le resultaba artificial, asfixiante. Encendió el motor, y el rugido suave del vehículo llenó el espacio cerrado. Se quedó allí un momento, con las manos en el volante, sin arrancar. El GPS estaba programado con la dirección de la oficina como destino predeterminado. Tuvo que borrarlo manualmente y escribir la dirección de su casa. Esos kilómetros que separaban su oficina de su hogar se sentían, en ese momento, como una travesía hacia lo desconocido. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada coche que se adelantaba era un recordatorio de que el tiempo pasaba y él no podía controlarlo. Mientras conducía, las calles conocidas parecían diferentes. Las luces de los escaparates, los transeúntes que caminaban en parejas, las familias esperando el autobús, todo parecía resaltar su propia falta de compañía. La radio estaba apagada, no quería música, no quería distracciones. Solo quería escuchar sus propios pensamientos, aunque fueran dolorosos. La imagen de las 2 copas de vino que podría encontrar, o la ausencia de ellas, comenzaba a tomar forma en su imaginación. ¿Estaría ella despierta? ¿Estaría sola? El mensaje de Javier seguía dando vueltas en su cabeza. Parecía esperada. Esa palabra, esperada, implicaba a alguien más. Implicaba una cita, una expectativa, una conexión que no incluía a Roberto. Sintió una punzada de celos tan aguda que tuvo que apretar el volante con fuerza para no perder el control del vehículo. No era solo celos por otro hombre, eran celos por la felicidad que ella podría estar experimentando lejos de él. La ruta hacia su barrio residencial se volvía más tranquila a medida que se alejaba del centro. Las calles se ensanchaban, los árboles aparecían a los lados, y el ruido de la ciudad se desvanecía sustituido por el canto de los grillos y el viento entre las hojas. Era una zona privilegiada, segura, aislada. Una burbuja dentro de la burbuja. Roberto redujo la velocidad al entrar en su calle. Las casas eran grandes, imponentes, cada una un monumento al éxito de sus propietarios. Pero esa noche, todas parecían fortalezas cerradas. Al acercarse a su propia entrada, vio que las luces del porche estaban encendidas. Una luz cálida, amarilla, que invitaba a entrar. Normalmente,
Esa luz le daba paz. Hoy, le provocaba ansiedad. ¿Qué había detrás de esa luz? ¿Una cena solitaria para Ana? ¿O una mesa puesta para dos? Detuvo el coche frente al garaje, pero no lo abrió inmediatamente. Apagó las luces del vehículo y se quedó en la oscuridad, observando la fachada de su casa. Las ventanas del salón estaban iluminadas. Podía ver las siluetas de las cortinas moviéndose ligeramente con la brisa de la noche. Todo parecía normal, demasiado normal. Y esa normalidad era lo que más le asustaba. Porque si todo estaba bien, entonces sus sospechas eran producto de su propia paranoia y culpa. Pero si algo estaba mal, su mundo se derrumbaría. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche, tratando de calmar el ritmo acelerado de su corazón. No era un hombre que se dejara llevar por las emociones. Había entrenado toda su vida para mantener la compostura, para ser la roca inamovible. Pero en ese momento, se sentía como arena entre los dedos. Finalmente, pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. El mecanismo eléctrico hizo un ruido suave mientras la puerta se elevaba. Roberto entró con el coche, apagó el motor y se quedó escuchando el silencio del garaje. No había otros coches allí. Estaba solo. Salió del vehículo y caminó hacia la puerta que conectaba el garaje con la cocina. Su mano tembló ligeramente cuando la puso sobre el pomo. Este era el umbral. Cruzar esa puerta significaba enfrentar la realidad, fuera cual fuera. No había vuelta atrás. Podía darse la vuelta, volver al coche, volver a la oficina, volver a la seguridad de su trabajo donde las variables eran controlables. Pero no lo hizo. Giró el pomo y empujó la puerta. El aire dentro de la casa era diferente. Olía a lavanda y a algo más, algo dulce que no pudo identificar de inmediato. Cerró la puerta detrás de él con suavidad, quitó sus zapatos para no hacer ruido y se quedó en la penumbra del pasillo, escuchando. En su mente resonaba como un martillo golpeando un yunque. El aroma a lavanda se intensificó, mezclado ahora con el dulzor embriagador de las velas de vainilla que ardían suavemente en algún lugar adelante. Era un olor que asociaba con la calma, con los domingos tranquilos de antaño, pero esa noche se le antojaba pesado, cargado de una intención que no lograba descifrar. Se detuvo un instante en el umbral que separaba la penumbra del pasillo de la luz dorada que emanaba del comedor. Su mano se aferró al marco de la puerta, los nudillos blancos por la presión, mientras su respiración se contenía involuntariamente, como si el aire mismo pudiera delatar su presencia. Desde su posición oculta, Roberto pudo ver la escena completa, una tableau vivant que parecía sacada de una pintura melancólica. El comedor, usualmente un espacio formal y poco utilizado reservado para las grandes ocasiones navideñas o las cenas con socios importantes, había sido transformado. La larga mesa de roble, capaz de albergar a 12 personas, estaba preparada con una intimidad desconcertante. Solo 2 lugares estaban puestos, uno frente al otro, en el centro exacto de la superficie pulida. El mantel de lino blanco estaba impecable, sin una sola arruga, y sobre él descansaban los platos de porcelana fina con el borde dorado, aquellos que Ana guardaba con tanto celo como si fueran reliquias sagradas. Pero lo que capturó la atención de Roberto, lo que hizo que su sangre se helara en las venas, fueron las copas. 2 copas de cristal tallado, las mismas que habían usado en su luna de miel en la Toscana, brillaban bajo la luz titilante de los candelabros de plata. Ana estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, dándole la espalda parcialmente, lo que le permitía a Roberto ver su perfil recortado contra la luz de las velas. Llevaba el vestido azul. El mensaje de Javier no había mentido. La tela caía sobre su figura con una elegancia triste, resaltando la palidez de su piel y la curva de sus hombros, que parecían cargar con un peso invisible. Su cabello, usualmente recogido en un moño práctico durante la semana, estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre su espalda. Roberto sintió una punzada de admiración mezclada con un dolor agudo. Se veía hermosa, más hermosa de lo que la había visto en años, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía los brazos cruzados sobre el abdomen, que gritaba vulnerabilidad. No era la postura de una mujer que espera a un amante con pasión desbordada. Era la postura de alguien que espera un veredicto, de alguien que ha reunido todas sus fuerzas para un momento crucial. Roberto observó cómo Ana extendía la mano hacia la botella de vino que descansaba sobre la mesa. El movimiento fue lento, deliberado. Sus dedos temblaron ligeramente antes de envolver el cuello de la botella. Descorchó el vino con un sonido suave, un pop ahogado que en el silencio de la casa sonó como un disparo. Roberto se encogió instintivamente,
aunque sabía que ella no podía verlo desde ese ángulo. El aroma del vino, un tinto con cuerpo que él solía preferir, se unió a la mezcla de olores en el aire. Ana inclinó la botella y comenzó a servir. El líquido rojo fluyó hacia la primera copa, llenándola hasta la medida justa. Luego, sin vacilar, movió la botella hacia la segunda copa, la que estaba frente al asiento vacío, y la llenó también. El sonido del vino cayendo en el cristal era líquido, constante, implacable. Cada gota que caía era un segundo más de agonía para Roberto. ¿Por qué 2 copas? ¿Por qué esa chinchin preparación si él no estaba esperado? La lógica le decía que debería entrar, preguntar, exigir una explicación. Pero sus pies estaban clavados al suelo, paralizados por un miedo primitivo a confirmar que su matrimonio había llegado a su fin sin que él siquiera lo notara. Ana dejó la botella sobre la mesa y se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos por un momento. Sus hombros se sacudieron ligeramente, un movimiento casi imperceptible que confirmó lo que Roberto temía. Estaba llorando. No era un llanto estruendoso, sino un silencio húmedo, contenido, el tipo de llanto que nace de una tristeza profunda y arraigada. Roberto sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón. Quería correr hacia ella, abrazarla, preguntarle qué estaba mal, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué derecho tenía él para consolarla cuando probablemente él era la causa de esas lágrimas? La culpa, esa compañera constante de sus noches de insomnio, se levantó con fuerza renovada. Recordó las veces que ella le había pedido hablar, y él había respondido que estaba cansado. Recordó las cenas donde ella intentaba iniciar una conversación, y él contestaba con monosílabos mientras revisaba el teléfono. Había estado presente físicamente, pero ausente emocionalmente, y ahora estaba viendo las consecuencias de esa ausencia materializadas en 2 copas de vino y una mesa puesta para una cena que probablemente nunca ocurriría tal como estaba planeada. «Espero que esta vez sea diferente», susurró Ana. Su voz era apenas un hilo de sonido, pero en la quietud de la casa, Roberto la escuchó con claridad cristalina. Ella no hablaba por teléfono. No había nadie más visible en la habitación. Hablaba consigo misma, o quizás hablaba al aire, dirigiéndose a un fantasma, a un Siwan que se desvanecía. No puedo seguir así. No podemos seguir así. Las palabras cayeron sobre Roberto como losas de concreto. No podemos. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Ella y él? ¿O ella y el supuesto amante que debía llegar? La ambigüedad era una tortura. Ana se separó de la mesa y caminó hacia la ventana del comedor, mirando hacia la oscuridad del jardín. La luz de las velas proyectaba su sombra alargada sobre el suelo, una sombra que parecía bailar sola. Roberto aprovechó el movimiento para avanzar un paso más, ocultándose detrás de una columna de mármol que dividía el pasillo del comedor. Necesitaba ver su expresión, necesitaba entender la verdad en sus ojos. Desde su nuevo ángulo, pudo ver el reflejo de Ana en el cristal de la ventana. Su rostro estaba surcado por lágrimas que brillaban como diamantes rotos bajo la luz tenue. No había felicidad en su expresión. No había el brillo cómplice que Javier había mencionado. Había resignación. Había un cansancio profundo que hablaba de años de lucha silenciosa. Roberto recordó el día que se mudaron a esa casa. Ana había caminado por cada habitación con una sonrisa radiante, imaginando fiestas, reuniones familiares, el crecimiento de Lucas. Había visto ese espacio como un hogar, un nido. Él lo había visto como una inversión, un símbolo de estatus. Con los años, las habitaciones se habían vaciado. Lucas se había ido, llevándose consigo la risa que llenaba los pasillos. Y Roberto se había quedado, ocupando espacio pero no vida. Ahora, Ana estaba sola en ese comedor enorme, vestida para una ocasión especial, con 2 copas de vino frente a ella, llorando en silencio. La discrepancia entre la escena romántica que la mesa sugería y la tristeza palpable de la mujer era desconcertante. Si estuviera esperando a un amante, ¿no estaría nerviosa, emocionada, arreglándose el cabello frente al espejo? En cambio, ella parecía estar preparándose para un funeral, para enterrar algo que alguna vez estuvo vivo. El reloj de la repisa de la chimenea tic-tacó, marcando los segundos con una precisión implacable. Cada sonido era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Roberto sabía que tenía que decidir. Podía quedarse allí, espiando la tristeza de su esposa como un ladrón en la noche, o podía entrar y enfrentar la música. Pero el miedo lo retenía. El miedo a escucharla decir que ya no lo amaba. El miedo a escucharla decir que había encontrado a alguien que sí la escuchaba. Miró las 2 copas de nuevo. Una frente al asiento de Ana,
otra frente al asiento vacío. El asiento que usualmente ocupaba él. ¿Era esa copa para él? Había preparado todo esto esperando que él llegara temprano, contra todo pronóstico, y ella estaba decepcionada porque él no estaba allí aún. Oh, era para otro hombre que llegaría en cualquier momento, ocupando el lugar que por derecho debería ser suyo. La incertidumbre era un veneno que se filtraba en su sistema, debilitando sus rodillas. Ana se volvió hacia la mesa nuevamente y tomó su copa entre las manos. No bebió. Simplemente sostuvo el cristal, sintiendo la temperatura del vino a través del vidrio. Cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Por favor, llega», murmuró, tan bajo que Roberto casi no lo capta. ¿A quién le pedía que llegara? A él. Al otro. La súplica en su voz era desgarradora. No sonaba como una mujer traicionando a su marido. Sonaba como una mujer rogando por la salvación de su familia. Roberto sintió que la garganta se le cerraba. Las lágrimas empezaron a picar en sus propios ojos, una sensación extraña y olvidada. Él, el hombre de hierro, el negociador implacable, estaba llorando en la sombra de su propio comedor, escondido de su esposa. La ironía era cruel. Había pasado años construyendo muros para protegerse del mundo, y ahora esos mismos muros lo impedían entrar en su propia vida. Observó cómo Ana dejaba la copa sin beber y se sentaba en la silla. La madera crujió suavemente bajo su peso. Se quedó allí, inmóvil, mirando la copa vacía frente a ella. La espera era tangible, una presencia más en la habitación. Roberto miró su reloj. Las 9:30. Si era una cita con un amante, ¿no debería haber llegado ya? O quizás estaba por llegar. El suspense se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. Cada ruido de la casa, el asentamiento de la estructura, el viento golpeando suavemente la ventana, hacía que Roberto se sobresaltara. Estaba al borde del abismo. Sentía que si daba un paso más, si hacía un solo ruido, la ilusión se rompería y tendría que facing la realidad. Pero quedarse allí también era una forma de traición. Estaba violando la privacidad de Ana, juzgándola sin escucharla. Sin embargo, la curiosidad mórbida y el dolor lo mantuvieron clavado en su lugar. Necesitaba ver quién cruzaba esa puerta. Necesitaba ver quién era el destinatario de esa segunda copa. Si era un stranger, podría sentir ira, podría sentir la claridad de la ruptura. Pero si era él, si ella había preparado todo esto para él y él estaba ahí escondido como un cobarde, la vergüenza sería insoportable. Ana suspiró nuevamente, un sonido largo y tembloroso. Extendió la mano y apagó una de las velas, sumiendo la mitad de la mesa en la penumbra. El gesto pareció simbólico, como si estuviera apagando una parte de su esperanza. Roberto sintió un impulso irreprimible de moverse. Su pie rozó ligeramente el suelo, desplazando una pequeña partícula de polvo. El sonido fue mínimo, casi inexistente, pero en el silencio sepulcral del comedor, pareció resonar como un trueno. Ana levantó la cabeza bruscamente, sus ojos buscando la fuente del ruido en la oscuridad del pasillo. Roberto contuvo la respiración, fundiéndose con la sombra de la columna, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Los ojos de Ana escanearon la oscuridad, llenos de una esperanza repentina y temerosa. Ella lo sabía. O quizás solo lo esperaba. O quizás, y esta touch fue la más dolorosa de todas, estaba llamando al hombre que él temía que estuviera escondido en las sombras, confundiendo su presencia con la de otro. El nombre propio, dicho por la voz de la mujer con la que había compartido 2 décadas de vida, sonó extrañamente lejano, como si lo hubiera escuchado en un sueño febril. Sus piernas, antes rígidas por el miedo, comenzaron a temblar con una violencia interna que tuvo que contener apoyando la mano contra la pared fría del pasillo. El yeso áspero bajo sus palmas le ofreció un anclaje tangible a la realidad, un recordatorio de que no estaba soñando, que esto estaba ocurriendo realmente en su propia casa, en su propio santuario violado. Respiró hondo, forzando al aire a entrar en sus pulmones que parecían haberse colapsado, y dio un paso adelante, saliendo de la protección de la oscuridad hacia la luz dorada y titilante del comedor. La transición fue brusca. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se entrecerraron ante el brillo de las velas. Ana se había puesto de pie rápidamente, la silla raspando el suelo con un chirrido que hizo que Roberto se estremeciera hasta la médula. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas, buscando en su rostro alguna señal, alguna explicación para su presencia inesperada. No había culpa en su mirada, notó Roberto con una confusión creciente.
No había la mirada furtiva de quien ha sido sorprendido en un acto ilícito. Había sorpresa, sí, y un alivio instantáneo que se transformó en preocupación al ver la palidez cadavérica del rostro de su marido. «Roberto, ¿qué haces aquí?», preguntó Ana, dando un paso hacia él, con las manos extendidas como si quisiera tocarlo pero sin atreverse a cruzar el espacio que los separaba. Su voz temblaba, no con la excitación de un encuentro amoroso secreto, sino con la vulnerabilidad de quien camina sobre hielo delgado. Pensé que no llegarías hasta muy tarde. Tenías la reunión». Cada palabra de Ana era un golpe suave pero firme contra la armadura de sospechas que Roberto había construido durante el trayecto desde la oficina. La reunión. Él había cancelado la reunión para venir aquí, para espiarla, para confirmar los rumores venenosos que Javier había plantado en su mente. Y ahora, ella estaba allí, vestida elegantemente, con una mesa puesta para dos, actuando como si su llegada fuera un milagro y no una interrupción inconveniente. La discrepancia entre lo que él imaginaba y lo que veía comenzaba a crear una grieta en su certeza, pero el veneno de los celos era persistente. Miró hacia la segunda silla, la que estaba frente a ella, la que tenía la segunda copa de vino llenada hasta la mitad. Esa copa era la acusación muda que gritaba más fuerte que cualquier palabra. «Cancelé la reunión», dijo Roberto, y su voz sonó ronca, extraña para sus propios oídos, como si perteneciera a otro hombre. Dio otro paso, entrando completamente en el círculo de luz de las velas. El calor de las llamas le golpeó la cara, contrastando con el frío sudor que le bajaba por la espalda. Necesitaba estar en casa. No pudo decir más. La verdad era demasiado vergonzosa. No podía admitir que había venido porque sospechaba que ella lo engañaba. No podía decirle que un mensaje de texto de un socio había sido suficiente para derrumbar años de confianza. Ana bajó la mirada hacia la mesa, hacia las dos copas, y luego volvió a mirarlo a él. Hubo un momento de silencio pesado, denso, donde el aire parecía haberse solidificado. Roberto siguió la dirección de su mirada y sintió como el estómago se le revolvía. Ella siguió su Susan hacia la silla vacía. O eso creía él. Porque en ese instante, un movimiento sutil en la esquina más oscura del comedor, detrás de una gran planta decorativa que apenas lograba vislumbrar desde su ángulo, capturó su atención periférica. No era una sombra estática. Era el roce de una tela, el desplazamiento mínimo de alguien que se ponía de pie. El corazón de Roberto dio un vuelco tan violento que le faltó el aire. No estaba solo. Había alguien más. La confirmación física de sus peores pesadillas materializándose en la penumbra de su propio comedor. Los rumores, los susurros, el vestido azul, las copas de vino, todo encajaba en un mosaico horriblemente perfecto. Sintió como la sangre drenaba de su rostro, dejando sus extremidades frías y entumecidas. El mundo pareció inclinarse de nuevo, pero esta vez no fue una sensación subjetiva. Las luces de las velas se difuminaron, convirtiéndose en manchas borrosas de naranja y amarillo. Se llevó la mano al pecho, instintivamente, como si pudiera sostener el corazón dentro de la caja torácica antes de que explotara. ¿Quién está ahí? La pregunta salió de sus labios como un susurro áspero, apenas audible, pero cargado de una autoridad temblorosa. No quería saber la respuesta. Cada fibra de su ser le gritaba que se diera la vuelta, que saliera corriendo de esa casa, que subiera al coche y condujera hasta que se acabara la gasolina. Pero sus pies estaban clavados al suelo, paralizados por una mezcla de horror y una necesidad mórbida de ver el rostro del hombre que había ocupado su lugar. Ana dio un paso lateral, colocándose parcialmente entre Roberto y la esquina oscura, un gesto protector que él interpretó mal inmediatamente. «Roberto, espera, no es lo que piensas», dijo ella rápidamente, con las manos ahora levantadas, palmas hacia él, en un gesto de calma. Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. La figura en la sombra se movió nuevamente, saliendo parcialmente a la luz. Era un hombre. Joven, alto, con los hombros anchos. Roberto no pudo ver su rostro claramente debido al mareo que comenzaba a nublar su visión, pero la silueta era suficiente. Suficiente para enviarlo al borde del abismo. Casi se desmaya. Fue una sensación física real, un oscurecimiento repentino de la visión periférica, un zumbido agudo en los oídos que ahogó los sonidos de la habitación. Tuvo que apoyarse pesadamente en el respaldo de una silla cercana para no caer de rodillas. El suelo parecía haberse vuelto blando, inconsistente. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas noches había pasado él trabajando tarde mientras este hombre ocupaba su lugar en la mesa?
El dolor no fue solo emocional, fue físico. Un puñalazo caliente en el centro del pecho que le hizo doblarse ligeramente hacia adelante. El aire se volvió escaso, insuficiente. Jadeó buscando oxígeno, sintiendo como el sudor frío le empapaba la camisa bajo el saco. Siéntate, por favor, insistió Ana, su voz ahora llena de pánico al ver el estado físico de su marido. Dio un paso hacia él, pero Roberto levantó una mano para detenerla, un gesto débil pero firme. No quería su consuelo. No quería su lástima. Quería la verdad, por dolorosa que fuera. Quería ver la cara del traidor. Quería entender cómo su vida perfecta se había convertido en esta farsa cruel. ¿Quién es?, repitió Roberto, forzando las palabras a través de una garganta cerrada por la emoción. Su voz se quebró en la última sílaba. No era la voz del millonario poderoso, del hombre de negocios implacable. Era la voz de un hombre roto. ¿Quién está ahí, Ana? No me mientas. No te atrevas a mentirme ahora. Las lágrimas que había contenido durante el trayecto desde la oficina comenzaron a acumularse en sus ojos, nublando aún más su visión. No las dejó caer. Se negó a darles ese poder. Pero la presión detrás de sus párpados era insoportable. La figura en la sombra dio un paso adelante, entrando completamente en el círculo de luz. Roberto enfocó la vista con esfuerzo, luchando contra el mareo que amenazaba con noquearlo. Vio unos zapatos desgastados, unos pantalones vaqueros simples, nada que ver con la elegancia costosa que él solía vestir. Subió la mirada, lentamente, como si el movimiento pudiera doler. Vio unas manos jóvenes, nerviosas, entrelazadas frente al cuerpo. Y finalmente, vio el rostro. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El zumbido en sus oídos cesó abruptamente, reemplazado por un silencio absoluto, más aterrador que cualquier ruido. El corazón, que había estado galopando desbocado, pareció saltarse un latido, no por dolor, sino por una confusión tan profunda que su cerebro se negó a procesarla inicialmente. No era un extraño. No era un amante. No era el hombre de sus pesadillas celosas. Los rasgos eran inconfundibles, a pesar de los años, a pesar del cambio de voz, a pesar de la barba incipiente. Era la misma curva de la nariz, la misma forma de los ojos, los mismos hoyuelos que aparecían cuando sonreía. Roberto sintió que las piernas le fallaban completamente esta vez. Se dejó caer en la silla detrás de él. El impacto del cuerpo contra el asiento fue suave pero definitivo. El aire volvió a sus pulmones de golpe, provocándole una tos seca. Miró a Ana, luego al joven, luego a las 2 copas de vino. La narrativa que había construido en su mente, la historia de traición y engaño que lo había traído hasta allí, se desmoronó en 1000 pedazos, dejando solo los escombros de su propia culpa y la realidad abrumadora de lo que tenía frente a él. Lucas. Su hijo. El hijo que no veía desde hacía 5 años. El hijo con el que había roto relaciones por una discusión estúpida sobre prioridades, por orgullo, por trabajo. Papá, dijo el joven. La palabra fue simple, directa, pero cayó con el peso de una montaña sobre los hombros de Roberto. No había acusación en esa voz, solo una timidez vulnerable, una esperanza frágil que coincidía exactamente con la que él había visto en los ojos de Ana momentos antes. Roberto abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba sellada por una emoción demasiado grande para ser contenida. Miró las copas de vino nuevamente. No eran para un amante. Eran para una reconciliación. Ana había preparado todo esto. Había vestido su mejor vestido. Había encendido las velas. Había servido el vino favorito de Roberto. No para engañarlo, sino para reunirlos. Para sanar la grieta que él mismo había abierto. Y él había llegado como un espía, como un juez, con el corazón lleno de veneno y sospechas, ready para condenar a la única persona que realmente lo amaba incondicionalmente. La vergüenza fue más intensa que el alivio. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo como las lágrimas finalmente rompían el dique, caliente y salada sobre sus palmas. Los sollozos comenzaron a sacudir sus hombros, silenciosos al principio, luego más intensos. No era el llanto de un hombre que ha perdido a su esposa por infidelidad. Era el llanto de un hombre que se daba cuenta de que había estado a punto de perder a su familia por su propia ceguera. Ana se acercó finalmente, ignorando su gesto anterior de detenerla, y colocó una mano suave sobre su hombro. El contacto fue eléctrico, transmitiendo una calidez que él no merecía pero que necesitaba desesperadamente. Lo siento, logró articular Roberto entre sollozos, sin levantar la vista. Lo siento tanto. Yo pensé
Los rumores. Javier dijo. Las palabras salían atropelladas, sin sentido, fragmentos de una defensa que ya no tenía validez. No importaban los rumores. No importaba Javier. Solo importaba este momento, esta mesa, estas dos personas que habían esperado por él en la oscuridad. SHH, ya está bien, susurró Ana, su voz firme pero compasiva. Estamos aquí. Los tres. Eso es lo que importa. Roberto bajó las manos lentamente y miró a Lucas. Su hijo lo miraba con una mezcla de cautela y anhelo, con las manos todavía entrelazadas, como si no estuviera seguro de si podía acercarse más. La distancia entre ellos, medida en metros, parecía insignificante comparada con la distancia emocional que habían recorrido para llegar a este punto. Roberto extendió la mano sobre la mesa, hacia la copa de vino que le correspondía. Sus dedos rozaron el tallo del cristal, frío y sólido. Era un ancla, un símbolo. Tomó la copa y la levantó ligeramente, un gesto torpe pero sincero. No merezco esto, dijo Roberto, mirando a ambos, a su esposa y a su hijo. No merezco este vino. No merezco esta cena. No los merezco a ustedes. Nadie merece nada, papá, respondió Lucas, dando un paso adelante finalmente, rompiendo la barrera invisible que había persistido entre ellos durante 5 años. Su voz era más grave de lo que Roberto recordaba, pero el tono era el mismo. Solo estamos aquí. Eso es todo. Roberto asintió, incapaz de hablar nuevamente. El mareo había pasado, reemplazado por una fatiga profunda, el tipo de cansancio que viene después de una batalla larga y dolorosa. Pero era una fatiga limpia. El aire en la habitación ya no pesaba, parecía renovado, cargado con la posibilidad de un comienzo. Las velas seguían ardiendo, consumiendo la cera lentamente, marcando el tiempo que habían perdido pero también el tiempo que aún podían ganar. Roberto miró a Ana, quien le sonreía con lágrimas en los ojos, y luego a Lucas, quien finalmente se sentó en la silla frente a él, la segunda silla, la que había causado tanto terror y ahora representaba tanta esperanza. El silencio que siguió no era el silencio opresivo de la oficina, ni el silencio tenso del pasillo. Era un silencio cómodo, lleno de palabras no dichas pero entendidas. Roberto tomó un sorbo de vino. El sabor era rico, complejo, con notas de roble y fruta madura. Sabía a vida. Sabía a segunda oportunidad. Y mientras el líquido bajaba por su garganta, sintiendo el calor expandirse en su pecho, Roberto supo que nunca más llegaría tarde a casa. Nunca más permitiría que el trabajo, los rumores o el orgullo construyeran muros entre él y las dos personas que sagrado que pudiera romperse si lo sujetaba con demasiada fuerza o con demasiada poca. El calor del cristal contrastaba con el frío que aún sentía en las puntas de los dedos, un remanente físico del shock que había sacudido su sistema minutos antes. Miró a Lucas. Realmente lo miró por primera vez desde que había entrado en la habitación. La luz de las velas proyectaba sombras suaves en el rostro de su hijo, resaltando las líneas de madurez que la ausencia había dibujado. Ya no era el adolescente rebelde que había abandonado la casa tras una discusión sobre el futuro. Era un hombre hecho y derecho, con sus propias batallas, sus propias cicatrices invisibles. Ana permanecía sentada, inmóvil, observando a ambos con una intensidad dolorosa. Era el puente entre dos tierras devastadas por el orgullo. Su mano descansaba sobre la mesa, cerca del plato de Roberto, un gesto sutil de invitación a quedarse, a no huir. Roberto sabía que el impulso de huir era fuerte. Su instinto, forjado en salas de juntas donde la retirada se consideraba debilidad, le gritaba que se levantara, que se refugiara en su estudio, que buscara un contrato que firmar o un número que revisar. Cualquier cosa menos enfrentar la vulnerabilidad de este momento. Pero el vino en su copa, el aroma de la cena preparada con amor, y la presencia de su hijo, lo anclaban a la silla. No sabía si vendrías, dijo Lucas finalmente. Su voz era tranquila, pero había una tensión en sus hombros que delataba su nerviosismo. Bajó la mirada hacia su propio plato, donde la comida permanecía intacta, fría. Mamá dijo que había una posibilidad. Que quizás hoy sería diferente. Roberto sintió que esas palabras le atravesaban el pecho con más fuerza que cualquier acusación de infidelidad que hubiera imaginado al llegar. Quizás hoy sería diferente. La frase implicaba que todos los otros días habían sido iguales. Implicaba una rutina de decepción, de esperas fallidas, de sillas vacías en esta misma mesa. La culpa, que antes era una nube oscura, se condensó en una lluvia torrencial dentro de su alma. Se dio cuenta de que su hijo había venido aquí con la esperanza frágil de encontrar a un padre, no a un jefe,
no a un proveedor, sino a un padre. Y él había estado a punto de arruinarlo todo con sus sospechas mezquinas. Roberto intentó hablar, pero su voz falló. Carraspeó suavemente, buscando el control que siempre preciaba tanto. Yo no sabía que estabas en la ciudad. Nadie me dijo. No queríamos que vinieras por obligación, intervino Ana suavemente. Su tono era cuidadoso, como quien camina entre cristales rotos. Queríamos que vinieras porque quisieras. Pero el trabajo, siempre es lo primero, ¿verdad, Roberto? No había reproche agresivo en su voz, solo una tristeza resignada que dolía más que los gritos. Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Tenía la respuesta en la punta de la lengua, la excusa habitual sobre los mercados, las fusiones, la responsabilidad con los empleados. Pero las palabras murieron antes de nacer. ¿Qué valor tenía todo eso ahora? ¿Qué importancia tenían los millones en su cuenta bancaria si no podía compartir una cena con su propia sangre? Levantó la vista y se encontró con los ojos de Lucas. Había una pregunta en esa mirada, una pregunta que llevaba 5 años esperando respuesta. ¿Valgo la pena? ¿Soy importante para ti más allá de lo que puedo lograr? El trabajo no es lo primero, dijo Roberto, y la sinceridad de sus propias palabras lo sorprendió. Sentía como si estuviera hablando por primera vez en años sin un guión preparado. Hoy cancel to do. Vine temprano. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. No por obligación. Vine porque sentía que algo estaba mal. Porque tenía miedo. Lucas levantó la ceja ligeramente, sorprendido por la admisión de miedo. Su padre nunca admitía miedo. El Roberto que él recordaba era una fortaleza inexpugnable, un hombre que no conocía la duda. Verlo así, quebrado, con los ojos húmedos y las manos temblorosas sobre el mantel, humanizó la figura gigantesca que había habitado sus recuerdos de infancia. ¿Miedo de qué, papá?, preguntó Lucas. La palabra papá sonó extraña después de tanto tiempo, como un idioma olvidado que de repente se recuerda. Roberto miró la segunda copa de vino, la que había causado tanto pánico en su corazón. Miedo de esto. Miedo de llegar y encontrar esto vacío. Miedo de haber llegado demasiado tarde para todo. Hizo un gesto vago hacia la mesa, hacia la casa, hacia ellos. Escuché rumores. Pensé cosas terribles sobre tu madre, sobre ustedes. Y resulta que lo único que estaba roto era mi propia cabeza. Ana suspiró, un sonido largo que pareció liberar una tensión acumulada durante meses. Extendió la mano y cubrió la de Roberto con la suya. Su piel estaba caliente, viva. El amor no se rompe tan fácil, Roberto. Solo se oxida si no se cuida. Yo preparé esto porque sabía que Lucas estaba aquí. Porque sabía que los dos necesitaban estar en la misma habitación sin pantallas de por medio. Sin teléfonos. Solo nosotros. Roberto volvió la mano para entrelazar sus dedos con los de Ana. El contacto fue eléctrico, recordándole la intimidad que habían perdido entre facturas y agendas. Lo siento, dijo, mirándola a los ojos. Lo siento por las cenas perdidas. Por los cumpleaños. Por no estar cuando Lucas me necesitaba. No hay excusa que valga. Lucas observó el gesto de sus padres, la conexión restablecida entre ellos. Bebió un sorbo de vino, lentamente, saboreando el momento. No vine para culpar, papá. Vine porque me voy. El aire en la habitación pareció desaparecer de nuevo. Roberto sintió un pinchazo de pánico. ¿Se iba? ¿Acababa de regresar para decir adiós? ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? Las preguntas salieron atropelladas, desesperadas. Tengo una oportunidad de trabajo en otro país, explicó Lucas, con calma. Es lo que siempre quise. Diseñar, crear algo propio. No manjar la empresa familiar. Miró a su padre directamente, sin desafío, solo con honestidad. Pero no quería irme sin intentar esto. Sin intentar cerrar la brecha. No quería llevarme el peso de tu silencio conmigo. Roberto sintió una oleada de alivio tan fuerte que le mareó. No se iba para siempre, no era un adiós definitivo. Era un comienzo. Pero la palabra empresa familiar resonó en su mente. Durante años, había asumido que Lucas tomaría el mando, que seguiría sus pasos. Nunca se había detenido a preguntar qué quería su hijo. Había proyectado sus propios sueños sobre la vida del muchacho, confundiendo amor con control. No quiero que maneles la empresa, dijo Roberto, y esta vez su voz fue firme, clara. Lucas parpadeó, sorprendido. Quiero que hagas lo que te haga feliz. Si eso es diseñar, si eso es irte al otro lado del mundo,
entonces tienes mi apoyo. Todo mi apoyo. No mi dinero, no mis contactos. A mí. Lucas sonrió. Una sonrisa tímida pero genuina que iluminó su rostro de una manera que Roberto no veía desde que era un niño. Eso es todo lo que quería escuchar. Ana apretó la mano de Roberto con más fuerza, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad contenida. La atmósfera en el comedor había cambiado radicalmente. Las sombras ya no parecían amenazantes, se habían vuelto acogedoras, protectoras. El aroma de la comida, que antes había sido un recordatorio de la traición imaginada, ahora era el perfume de la reconciliación. Roberto soltó la mano de Ana y tomó su cuchillo y tenedor. Sus manos ya no temblaban. Entonces comamos, dijo Roberto, con una voz que intentaba sonar normal, aunque estaba cargada de emoción. Antes de que se enfríe todo. Tu madre se esforzó mucho en esto. Sí, dijo Lucas, tomando también sus cubiertos. Huele increíble. Comenzaron a comer. Al principio, los movimientos eran rígidos, el sonido de los cubiertos contra la porcelana parecía demasiado loud en el silencio. Pero poco a poco, la naturalidad fue regresando. Roberto probó la comida y cerró los ojos un instante. Era su plato favorito, algo que Ana solo preparaba en ocasiones muy especiales. El sabor le trajo recuerdos de domingos antiguos, de risas en la cocina, de harina en el suelo. Recordó por qué había luchado tanto al principio, antes de que el éxito se convirtiera en una droga. Había luchado para proteger momentos como este, y sin embargo, los había sacrificado para conseguir los medios para protegerlos. La ironía no le resultaba amarga ahora, sino instructiva. Cuéntame sobre tu trabajo, pidió Roberto, mirando a su hijo mientras cortaba un trozo de carne. Quiero saber qué estás diseñando. Quiero ver tus planos si puedes mostrarlos. Lucas pareció relajarse visiblemente. Sus hombros bajaron, la tensión en su mandíbula se disipó. Tengo algunos bocetos en el tablet. Podría mostrártelos después de cenar. Es diferente a lo que tú haces. Es más artístico. Me encantaría verlo, respondió Roberto, y lo decía en serio. Por primera vez, le importaba más el arte de su hijo que el valor de mercado de sus propias acciones. La cena continuó con un flujo de conversación que al principio fue torpe pero que ganó ritmo. Hablaron de cosas triviales, del clima, del tráfico, de la casa. Evitaron los temas dolorosos del pasado, los años perdidos, las palabras duras que se dijeron en la puerta de entrada hacía 5 años. Eso podría esperar. Esta noche no era para revisar las facturas del dolor, era para inaugurar una nueva cuenta. Roberto notaba cómo Ana lo observaba de vez en cuando, con una sonrisa pequeña, orgullosa. Ella había orquestado esto, había mantenido la esperanza viva cuando él la había dejado morir. Le debía mucho más que una cena. En un momento dado, Roberto dejó los cubiertos y tomó la botella de vino para rellenar las copas. El líquido rojo brilló bajo la luz de las velas mientras caía. Al levantar la vista, vio a Lucas mirándolo. Había una curiosidad en su mirada, como si estuviera descubriendo a un extraño que resultaba ser su padre. Papá, dijo Lucas, deteniendo el flujo de conversación trivial. ¿Estás bien? De verdad. Te vi muy pálido cuando llegaste. Roberto sonrió, una sonrisa cansada pero real. Estoy mejor que bien, hijo. Estoy despertando. Creo que he estado dormido durante mucho tiempo, caminando sonámbulo por mi propia vida. Bueno, pues bienvenido de nuevo, dijo Lucas, levantando su copa. Roberto levantó la suya. Ana hizo lo mismo. El sonido del cristal chocando fue claro, resonante, un campanada que marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Por el regreso, dijo Roberto. Bebieron. El vino sabía diferente ahora. Ya no sabía a sospecha, ni a miedo. Sabía a hogar. Roberto miró alrededor de la habitación, las sombras danzantes en las paredes, la mesa puesta con cuidado, las 2 personas que más amaba en el mundo sentadas frente a él. Pensó en la oficina fría y silenciosa que había dejado atrás, en el teléfono que probablemente estaba vibrando con mensajes urgentes que no leería hasta mañana. Pensó en el mensaje de Javier y sintió una lástima profunda por aquel hombre que creía que el éxito se medía en rumores y apariencias. La noche avanzó lentamente. Las velas se consumieron hasta la mitad, la cera goteando sobre los candelabros de plata como lágrimas solidificadas. La conversación derivó hacia recuerdos compartidos, versiones seguras del pasado que no dolían. Roberto contó una anécdota sobre cuando Lucas era pequeño y había intentado construir una casa en el árbol. Lucas recordó cómo su madre le enseñaba a cocinar galletas.
Ana reía, un sonido musical que llenaba los rincones oscuros de la casa. Roberto se dio cuenta de que no había escuchado esa risa en años. La había extrañado más de lo que podía admitir. Sin embargo, bajo la superficie de la alegría, había una conciencia aguda de la fragilidad del momento. Roberto sabía que una cena no arreglaba 5 años de distancia. Mañana podría ser difícil. El trabajo llamaría. Las viejas costumbres intentarían retomarlo. Pero mientras miraba a Lucas hablar con entusiasmo sobre sus proyectos, vio un destello de sí mismo, pero mejorado. Alguien que no tenía que cargar con el peso del imperio. Y supo que su trabajo ahora era diferente. Su nueva misión no era acumular más riqueza, sino proteger este espacio, esta mesa, esta luz. Cuando terminaron de comer, Ana comenzó a recoger los platos, pero Roberto se levantó para ayudarla. «Déjame a mí», dijo, tomando los platos de sus manos. «Tú preparas la cena. Yo limpio». Ana lo miró sorprendida, luego sonrió. «Está bien, pero no rompas nada». Roberto llevó los platos a la cocina. El agua caliente corría sobre sus manos mientras enjabonaba la porcelana fina. Era una tarea mundana, insignificante para un hombre de su posición, pero en ese momento se sentía como el acto más importante del mundo. Escuchaba las voces de Ana y Lucas en el comedor, riendo por algo. Ese sonido era la música que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Secó un plato y lo guardó en el armario. Se apoyó en la encimera un momento, cerrando los ojos, dejando que la calma lo inundara. Sabía que el camino por delante tendría obstáculos. La confianza se construye gota a gota y se pierde en un instante. Tendría que aprender a escuchar de verdad, no solo a oír. Tendría que aprender a llegar temprano no solo hoy, sino todos los días. Tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que había cambiado. Pero mientras escuchaba la risa de su familia desde la otra habitación, Roberto supo que estaba listo para el desafío. El millonario que había llegado temprano buscando una traición se había desmayado simbólicamente en la entrada, y en su lugar se levantaba un hombre nuevo, más pobre en ego pero infinitamente más rico en amor. Volvió al comedor con una bandeja de postre que Ana había preparado. Lucas estaba mirando algo en su teléfono, probablemente los planos que había mencionado. Al ver entrar a Roberto, guardó el dispositivo inmediatamente, un gesto de respeto que no pasó desapercibido. Roberto sonrió y negó con la cabeza. «No lo guardes. Quiero verlos. Ahora». Lucas dudó un instante, luego sacó el tablet y se lo tendió. Roberto se sentó, se puso las gafas de lectura que usualmente solo usaba en la oficina, y comenzó a examinar los diseños. No entendía todos los detalles técnicos, pero podía ver la pasión, el cuidado, el talento. «Esto es extraordinario», dijo sinceramente. «Tienes un don, Lucas». «Gracias, papá», respondió el joven, y en sus ojos hubo un brillo de validación que Roberto reconoció con dolor. Era lo que él siempre había querido oír de su propio padre, y nunca lo había dicho lo suficiente. La noche se extendió, las velas llegaron al final de sus mechas, dejando la habitación en una penumbra suave. Pero nadie tenía prisa por encender las luces principales. Estaban cómodos en la oscuridad compartida. Roberto miró a su esposa, luego a su hijo. Las 2 copas de vino seguían en la mesa, ahora vacías, testigos mudos de la tormenta que no ocurrió y de la calma que había llegado. El título de su vida había cambiado. Ya no era la historia de un hombre que llegaba tarde. Era la historia de un hombre que había llegado a tiempo para salvar lo único que importaba. Y mientras el silencio volvía a la casa, ya no era un silencio de soledad, sino un silencio de paz, el tipo de silencio que solo existe cuando los corazones están en sincronía. Roberto respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de su hogar, y supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba con un movimiento cuidadoso, como si estuviera archivando un tesoro, y lo deslizó hacia un lado de la mesa, lejos de los platos vacíos y las copas de vino que ahora reflejaban la penumbra creciente. El gesto fue simbólico. El trabajo, los planos, el futuro profesional, todo eso quedaba relegado a un segundo plano frente a la prioridad absoluta que ocupaba el espacio entre los tres. «Gracias por mirarles», dijo Lucas, rompiendo el silencio que se había extendido mientras Roberto examinaba los diseños. Su voz era suave, cargada de una gratitud que iba más allá de la validación artística. «Significa mucho para mí. KTE Import». Roberto levantó la vista del tablet y se encontró con los ojos de su hijo. En la semioscuridad, las líneas de cansancio en el rostro de Lucas eran más evidentes,
pero también lo era la paz que parecía haber settled en sus facciones. Roberto sintió una punzada de dolor al pensar en todos los años en los que esos ojos no lo habían mirado con tal confianza. Había sido un ciego voluntario, caminando por la vida con los ojos abiertos, pero sin ver lo que realmente tenía valor. «Me importa porque eres tú», respondió Roberto, y las palabras salieron con una simplicidad que lo sorprendió. No había retórica de negocios, no había estrategias de negociación. Solo verdad pura. «He pasado tanto tiempo construyendo cosas que no puedo tocar, que olvidé cómo apreciar lo que sí puedo abrazar». Extendió la mano sobre la mesa, no para tomar el vino, sino para cubrir la mano de Lucas con la suya. El contacto fue firme, cálido. «Tu arte, tu vida, tu felicidad, eso es lo único que quiero construir ahora. Contigo». Ana, que había permanecido en silencio observando el intercambio con una expresión de ternura dolorosa, suspiró suavemente. El sonido fue como una liberación de aire contenido durante años. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, uniendo así el triángulo que formaban sus cuerpos alrededor del mantel. «No tiene que ser perfecto desde mañana, Roberto», dijo Ana. Su voz era un susurro melodioso en la quietud de la noche. «Solo tiene que ser real. No necesitas compensar 5 años en una noche. Solo necesitas estar aquí. Mañana, y la semana que viene». Roberto asintió lentamente, sintiendo como las palabras de su esposa se asentaban en su pecho como piedras fundamentales de un nuevo edificio. Tenía razón. La culpa era un combustible pesado que solo servía para quemar el presente. Necesitaba dejar de mirar el retrovisor y empezar a mirar el camino que tenía delante. Sin embargo, el miedo a recaer, a que la urgencia del trabajo lo llamara de nuevo como una sirena irresistible, aún acechaba en los bordes de su mente. Sabía que su teléfono, ese dispositivo negro que había sido su cordón umbilical con el mundo exterior, estaba vibrando silenciosamente en su bolsillo desde hacía horas. Cada vibración era un tentáculo intentando arrastrarlo de vuelta a la oficina, a las demandas, al estrés. Con una determinación lenta pero inquebrantable, Roberto metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el teléfono. La pantalla se iluminó brevemente en la oscuridad, mostrando una cascada de notificaciones. Correos electrónicos, mensajes de socios, noticias del mercado. Era el resumen de una vida que había dejado de interesarle. Miró la luz azulada por un momento, sintiendo la vieja ansiedad subir por su brazo, el reflejo condicionado de revisar, de responder, de controlar. Luego, miró a Ana, luego a Lucas. Sus rostros estaban iluminados solo por el resplandor moribundo de las velas, reales, presentes, humanos. «No más», murmuró Roberto. Con un movimiento deliberado, mantuvo presionado el botón de apagado. La pantalla parpadeó y luego se volvió negra, reflejando su propio rostro cansado pero sereno. El silencio que siguió al apagado del dispositivo fue absoluto. Ya no había zumbidos, no hay luces intermitentes. Solo el sonido de su respiración y la de su familia. Sintió como si se hubiera quitado una mochila llena de piedras que había estado cargando durante décadas. «¿Qué haces?», preguntó Lucas, con una leve sonrisa de incredulidad. «¿No te van a despedir?». Roberto soltó una risa baja, un sonido ronco que hacía mucho no practicaba. «Si me despiden por apagar el teléfono una noche, entonces no es un lugar donde deba estar. Además», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, queriendo que este momento quedara grabado en la memoria de su hijo para siempre. «Mañana es sábado. Y el sábado, a partir de ahora, es sagrado. Nada de oficinas. Nada de llamadas. Solo nosotros». Ana llevó la mano a la boca, conteniendo una emoción que le brillaba en los ojos. Conocía a Roberto. Sabía que para él, hacer una promesa era fácil, pero cumplirla era la verdadera batalla. Verlo apagar el teléfono era más significativo que cualquier contrato firmado. Era un acto de fe, una declaración de principios. «Eso suena bien, papá», dijo Lucas, y su voz tenía un tono de alivio genuino. «Mañana, podríamos desayunar juntos. Sin prisa». «Me encantaría», respondió Roberto. «Podemos hacer esos pancakes que solías pedir cuando eras pequeño. Los que quemabas siempre. Los quemabas porque no prestabas atención», corrigió Ana con una risa suave, un sonido que llenó la habitación de calor. «Pero los comíamos igual porque nos gustaba estar contigo». La memoria del pasado, antes dolorosa, ahora se transformaba en un puente hacia el futuro. Roberto sintió que las últimas resistencias dentro de él se disolvían. Se puso de pie,
las piernas aún un poco débiles por la carga emocional de la noche, pero firmes en su propósito. Rodeó la mesa y se detuvo detrás de la silla de Lucas. Dudó un instante, preguntándose si era demasiado pronto para el contacto físico, si la distancia de 5 años era demasiado grande para cerrarla con un simple gesto. Pero luego recordó el calor de la mano de su hijo sobre la mesa y se inclinó. Puso sus manos sobre los hombros de Lucas y apretó suavemente. Sintió la tensión en los músculos del joven, tensión que comenzó a liberarse bajo su toque. «Lo siento, hijo», dijo de nuevo, porque una vez no era suficiente, porque era un mantra que necesitaba repetir hasta que la sanación fuera completa. Por cada partido de fútbol que me perdí. Por cada obra de teatro. Por cada vez que llegué tarde. Lucas se inclinó hacia adelante, apoyando la frente sobre la mesa por un momento, y Roberto sintió un movimiento bajo sus manos, un sollozo silencioso. Él también se emocionó. No era un llanto de dolor, sino de liberación. Lucas se enderezó y giró la silla, enfrentando a su padre. Sin decir nada, se levantó y abrazó a Roberto. El abrazo fue torpe al principio. 2 hombres acostumbrados a la distancia aprendiendo de nuevo la cercanía, pero rápidamente se volvió firme, desesperado. Roberto cerró los ojos y envolvió a su hijo con sus brazos, sintiendo la espalda del joven, su corazón latiendo contra el suyo. Era la sensación más real que había experimentado en años. Ana se unió a ellos, rodeando a ambos con sus brazos, completando el círculo. Allí, en el comedor iluminado por las velas moribundas, los 3 permanecieron abrazados mientras el tiempo parecía detenerse. No había millones, no había imperios, no había rumores. Solo el calor de 3 cuerpos buscando consuelo y pertenencia. Roberto respiró el aroma del cabello de Ana, el perfume suave que usaba desde hacía 20 años, y el olor limpio de la ropa de Lucas. Ese era su verdadero patrimonio. Ese era el legado que quería dejar. Cuando se separaron, la última vela finalmente se extinguió, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, salvo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del jardín. La oscuridad ya no era amenazante. Roberto tanteó la mesa para encontrar la mano de Ana. «Vamos a dormir», dijo él, su voz sonando más relajada de lo que había sonado en años. «Mañana será un día largo». «Sí», convino Ana. «Lucas se queda en la habitación de invitados». «Está preparada». «Me alegra», dijo Roberto. Caminaron juntos hacia el pasillo. Sus pasos ya no eran solitarios resonando en el vacío. Eran un ritmo compartido. Al llegar al pie de las escaleras, Roberto se detuvo y miró hacia el comedor oscuro. Las 2 copas de vino seguían sobre la mesa, brillando tenuemente con la luz de la luna. Ya no eran símbolos de sospecha. Eran testigos de un milagro. «Buenas noches, hijo», dijo Roberto, mirando hacia la escalera donde Lucas se detenía en el primer escalón. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, mamá». Roberto esperó hasta escuchar la puerta de la habitación de invitados cerrarse suavemente antes de subir las escaleras junto a Ana. El pasillo del segundo piso estaba en silencio, pero era un silencio vivo. Entraron en su dormitorio. La habitación estaba impecable, fría, como siempre. Pero esa noche, Roberto no se dirigió hacia su escritorio para revisar documentos antes de dormir. Se dirigió directamente hacia la cama. Se sentó en el borde y se quitó los zapatos, luego el saco. Ana se acercó y comenzó a desabrocharle la camisa, un gesto íntimo y cotidiano que había perdido su significado con los años pero que ahora lo recuperaba con fuerza. Roberto la miró, estudiando las líneas de su rostro, las canas en su cabello que no había notado antes porque nunca se detenía a mirar con atención. «Gracias», dijo él, tomando las manos de Ana para detener su movimiento por un momento. «Por no render. Por esperar. Por esas 2 copas de vino». Ana sonrió, una sonrisa triste pero esperanzada. «Nunca dejé de esperar, Roberto. Sabía que él